creemos que aunque la palabra sea individuo y nos hable de individualidad, creemos que vivimos en una burbuja y que vivimos inmersos en una cápsula de tal manera que todo lo que yo haga no va a repercutir nada más que en mí. A veces tenemos esa idea, ¿no? O por el contrario, tenemos la idea de que lo que hago, mis acciones, mis decisiones, no afectan más allá de lo más cercano mío. O sea, de mí mismo o de mi propia realidad o de mi propia situación. Y no es así. Había una frase en la película de Gladiator, en la primera escena de la película, que están preparados ellos para una batalla, los romanos, y él como general de división, de tal, salta y dice, vamos a pelear, algo así, ¿no? Dice, porque lo que hagamos aquí en la tierra va a quedar grabado en la eternidad. Y me impactó eso porque me hizo entender que las cosas que hacemos tienen repercusión. Ya no sé yo si para la eternidad, que posiblemente también eso quede, nuestras acciones, nuestras buenas y malas acciones, las consecuencias de nuestro comportamiento, las consecuencias de nuestras decisiones, traspasen más allá de lo que, y lleguen más allá de lo que uno mismo se imagina. Muchas veces no somos conscientes de eso. Yo os contaba ayer, ¿no?, de ese muchacho de la calle que se despedía de mí y que me daba las gracias por todo lo que yo le había ayudado. Y yo no me iba a imaginar eso. Además, que él le ha ayudado yo, que le he dado 2 euros cada vez que lo he visto, bueno, tampoco era... Pero el hombre vino a despedirse de mí y a darme las gracias por todo lo que le había ayudado. Y eso es signo de que las obras que hacemos impactan y no sabes hasta dónde y no sabes en qué medida impactan en el corazón de las personas. A mí a veces me lo dice mi hija, me dice, papá, es que tú no eres consciente de lo que tú estás haciendo y de la obra que tú estás haciendo y de lo que tú puedes ayudar, porque muchas veces me quedo extrañado de que se me den estos honores, ¿no? Porque uno no es consciente. Entonces, uno no es consciente ni para lo bueno ni para lo malo, evidentemente, ¿no? Para lo malo ha quedado evidente en nuestra propia historia de adicción. Eso sí ha sido más evidente y nos hemos podido dar cuenta. Otra cosa es que estando en la adicción lo hayamos sufrido o no. Ayer en la terapia decíamos que el corazón se anestesia con la adicción y ni siente ni padece. Pero sí lo ves y ves el desastre que estás causando. Y aunque no te duela, no lo padezcas porque estés anestesiado por el consumo de sustancias o por la propia adicción, pero sí te das cuenta del desastre que estás haciendo. O sea que lo malo es más evidente, ¿no? Y lo malo, al final, uno sabe que está haciendo daño y sabe que sus acciones están repercutiendo negativamente en las personas y en uno mismo, ¿no? Porque el deterioro también de uno mismo es evidente, ¿no? Pero ¿y las cosas buenas? Porque una vez que usted decide poner solución a esta enfermedad, a esta disfunción, a este problema de la adicción, una vez que usted decide poner solución, empiezan a ocurrir cosas buenas, que a lo mejor usted no las ve, o no quiere verlas, o no es capaz de verlas. Y
Y eso hay que abrir los ojos también y abrir el corazón. Y luego llegar a alcanzar, a ver que todo tiene un propósito. Yo ahora le decía a Paco, decía, bueno, que haya habido esa confusión, eso tiene un propósito. Y recordaba un verso de la palabra que dice, al que cree todo le acontece para bien. O sea, es capaz de ver que todo al final tiene un propósito. Y si tiene un propósito es para bien. Pero claro, hay que creer en ello, hay que tener los ojos abiertos, hay que tener esa mirada sobre las cosas que nos ocurren. Hay que saber o darse cuenta que de alguna manera todo está conectado. Todo está conectado. Y entonces lo que yo hago aquí desencadena una serie de cosas que van a repercutir Dios sabe dónde, porque está conectado. Eso es como lo que viene a llamarse, en el sentido negativo, el pecado original, el pecado generacional. El pecado generacional habla de una disfunción, un pecado, un vicio, una lujuria, una disfunción, que se va heredando de generación en generación. Y si tu abuelo fue alcohólico, con mucha probabilidad algunos de sus nietos serán alcohólicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque está conectado. Y no solo está conectado biológicamente a través de los genes, que se heredan, la parte esa genética del ser humano, sino que yo creo que está conectado también en el área espiritual. O sea, las cosas quedan para la eternidad, decía, ¿no? Pues las cosas quedan ahí. Y hay un efecto, porque cuando yo le hago un bien a una persona y esa persona se siente bien decida, eso va a tener un efecto sobre su vida y seguramente él va a alargar ese efecto y va a mostrar ese efecto a otra persona. Y esa persona, por lo recibido de esta, lo va a transmitir a otra persona. Entonces, tú no sabes en realidad hasta dónde puede llegar tu buena obra. A veces no tenemos proporción de eso. Y cuando sucede una cosa de estas, pues te das cuenta, ¿no? Y dices, caray, pero si yo ni siquiera lo había pensado, y fíjate, me lo están agradeciendo. Y yo ni siquiera he caído en eso, ¿no? O te enteras de que el ejemplo que tú has dado le ha valido como inspiración a otra persona y entonces esa persona se ha levantado de esa situación y ese ejemplo le ha servido a su hijo y el hijo a la misma vez tiene otro hijo que gracias a ese ejemplo lo está educando de una cierta manera. Entonces tú no sabes eso, cómo va a correr a nivel generacional. Y de eso hay que ser conscientes, no solo de las cosas negativas, no solo de las cosas malas, sino saber y fortalecernos en esa experiencia de decir, todo lo que hagas bueno, eso va a influir, va a quedar y va a alimentar, ¿no? Había un cuento de un árbol, se llamaba roble, que vivía en un pequeño bosque y que el árbol, como roble que era, pues era grande, fuerte, recto, las aves anidaban en sus ramas, luego en verano daba una sombra donde descansaban los hombres, los niños jugaban a su alrededor también. Y pasaron los años, pero hubo un año que hubo una tormenta, y una tormenta terrible, que empezó a zarandear a Roble, y Roble llegó un momento que no pudo soportar más, se inclinó,
hasta que cayó. El viento tiró al árbol. Tiró al árbol y fue a dar en el borde de un pozo. ¡Pah! Y se quedó ahí. Entonces, con ese golpe que él dio, bueno, saltaron ramas, saltaron hojas del árbol, ¿no? Fue un desastre. Ahora, empezaron a pasar los meses y el tiempo y entonces empezó a secarse, empezó el tronco, parte de las raíces que habían quedado descubiertas empezaron a pudrirse, pero resultó que pasado un año el golpe que había dado y las ramas que habían saltado habían liberado semillas. Y con la humedad y el agua que había en el pozo, la tierra que había alrededor de la semilla era muy fértil. Y entonces empezaron a nacer flores de todo tipo. Las raíces que se habían podrido y que porque habían quedado al descubierto, empezaron a ser alimento para pequeños insectos, pequeños roedores. Y un día, pasando por allí, un campesino se quedó maravillado del paisaje tan bonito que formaba aquello. El roble recostado sobre el borde del pozo, con un jardín inmenso alrededor y con pequeños roedores, una ardilla, un ratoncito de campo. Entonces, esto nos ilustra que al principio puede pasar en tu vida algo caótico, puede haber una tempestad que a ti te haga caerte, pero que las desgracias se van transformando y lo que al principio parecía ser un desastre total y una desgracia total, uno no sabe en qué se va a convertir al final, porque no es como empieza, es como termina, puesto que estamos en total evolución, ¿no? Y en total movimiento. Y el otro día, leyendo un artículo, me encontré con una cosa bastante sorprendente. Me encontré con el tema de los micelios. Los micelios son filamentos microscópicos de los hongos en los bosques y en los ecosistemas. Pero son microscópicos, o sea, tú lo que ves de un hongo, un champiñón, una seta, tú ves un hongo, ese es el aparato reproductor de las hifas. Las hifas son conjuntos de filamentos, conjuntos de micelios, ¿no? Entonces, tú lo que ves solamente es el aparato reproductor, que es lo que va a soltar semillas, ¿no? Pero en realidad eso tiene un entramado de filamentos en el bosque, de micelios, que conectan, escucha esto, conectan el ecosistema, el bosque entero. O sea, que todo el bosque está conectado a través de estos microscópicos filamentos. De tal manera que pueden mandarse órdenes de una planta a otra y de un árbol a otro. Bueno, yo te estoy hablando ciencia. Si tú quieres, pues ahora te interesas por el tema, pues indaga y verás que esto es así. De tal forma que si, por ejemplo, un árbol sufre un rayo y lo corta, o talan un árbol y dejan la cepa del árbol todavía y cortan el árbol, el bosque entero, el ecosistema entero, a través de los micelios, de estos filamentos, se comunican y saben que ese árbol ha sido cortado, pero que sigue estando el tocón. Y entonces, entre todos, empiezan a enviarle nutrientes a través de toda esa red del ecosistema al tocón, para que el tocón aguante y viva posiblemente años. Si por ejemplo, crecen árboles muy grandes
y porque han caído semillas al borde de ese árbol grande y ahora empiezan a crecer plantas debajo de ese árbol que no son capaces de alcanzar la luz y que no les está llegando luz suficiente para poder crecer, los micelios comunican al ecosistema que esas plantas necesitan un aporte de nutrientes. Y entonces el resto del ecosistema manda a través de esos sistemas nutrientes a esas plantas que les hacen falta. ¿Sabíais esto? ¿Os acordáis de la película Avatar? Avatar, que decían algo así, ¿no? Todo está conectado, la madre tierra. ¿Cómo se llamaba el planeta? El planeta de... Bueno, no recuerdo el planeta de Avatar. Pandora. Está todo conectado. Bueno, vale, es ciencia ficción, desde luego. Avatar, pero está describiendo un poco una realidad que cuanto menos químicamente y naturalmente existe. Y existe a través de estos filamentos y esta red, ¿no?, construida en los ecosistemas. Pues no es muy disparatado pensar que el ser humano tiene también un tipo de conexión entre nosotros. Y ya no voy a decir yo mental, como la telepatía o estos asuntos. No, voy a referirme a las obras de cada persona. Las obras de cada persona, el testimonio de cada persona, es un vínculo que llega a las demás personas, influye en las demás personas, enriquece a las demás personas, anima, motiva, levanta, ayuda a las demás y puede hacer maravillas, tu testimonio, y muchas veces sin saberlo. Entonces, si hoy te encuentras derrotado, si hoy te encuentras abatido, si hoy estás haciendo balance de tu vida y por un largo periodo está saliendo negativa, ese balance está saliendo negativo, no desfallezcas, no te hundas, al contrario, ve poniendo ya acciones a través de tus decisiones, a través de tu comportamiento, a través de tu testimonio, ve poniendo acciones que empiecen a hablar, que empiecen a llegar a otras personas, sean familiares tuyos, sean amigos tuyos, sean compañeros, porque hay una comunicación en esos. No se dice, tus actos hablan más que tus palabras. Dice, no, porque las palabras se las lleva el viento, pero los actos quedan para la eternidad. Entonces, no desfallezcas, no te hundas, no eres un fracasado, tienes vida todavía, tienes vida y tienes la capacidad de revertir la situación. Y no solo a nivel personal, no solo revertirla a nivel personal, no tienes ni idea del alcance que eso puede tener en las personas que te rodean, en tus seres queridos, en generaciones venideras. Nosotros tenemos la gran responsabilidad y el gran privilegio de cortar la cadena de ese pecado generacional del que hablamos. Si es que lo ha habido, si es que ha habido alguna información negativa que se ha ido traspasando de generación en generación y ha ido quizás manchando a mi tatarabuelo, después manchó a mi abuelo, después hizo caer quizás a mi padre o a mi tío o a un familiar mío y ahora me ha hecho tocar a mí. Bueno, pues yo, consciente de esto, voy a levantarme y voy a ser el que parta
parta de una vez y para siempre ese pecado generacional en mi familia. Y lo voy a partir con mis hechos, con mis acciones, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mi voluntad. Y eso se hereda. Y una vez que se hereda, es para la eternidad. Entonces tenemos que ser conscientes de ese privilegio que está ahora en nuestras vidas y dejarnos a lo mejor de tanto fatalismo, de tanto victimismo, de creernos que somos fracasados, que ya está todo perdido, porque no lo está. No lo está. Es más, ha llegado el momento. Ha llegado el momento para levantarse y para romper esa tendencia que quizás venía de lejos. Y ni os imagináis el favor, la gracia y el bien que podéis hacer de ahora en adelante en vuestra vida. Ni os lo imagináis. A veces se nos aparecerán perlas como me ha pasado a mí, ¿no? En este caso con este pobre. En el caso de prisión, cuando voy a ver a los presos, lo que me dicen, ¿no? Que, ¿os acordáis que comentaba yo que cuando hace 9 años empecé a ir a visitar a los presos y yo estaba dudando si ese era mi ministerio, si no, porque es un ministerio muy sacrificado, hay que ir todos los sábados, está muy lejos, Morón de Sevilla. Y entonces cuando los visitábamos de 10 a 12 y media, tenemos 2 horas y media y nos íbamos a ir, me decía el preso, bueno, el sábado que viene venís, ¿no? El sábado que viene volvéis, ¿no? Y entonces yo llegaba a mi casa y le decía a mi mujer, decía, Aguasanta, esto es muy duro, yo no sé si voy a seguir con esto. Pero mira lo que me ha dicho hoy un preso. Pero el sábado que viene volvéis, ¿no? Digo, y si no voy yo, ¿quién va? Y si yo no voy a darles una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra del cielo, un mensaje de buenas noticias del Evangelio, ¿quién va? Y uno no sabe el bien que ha podido hacer en las almas y en los corazones de las personas. Algún día supongo que nos enteraremos de todo esto, ¿no? Pero de verdad que uno no sabe hasta dónde pueden llegar nuestras acciones. Entonces, si estás en una posición caída, si estás en un ánimo desalentado, si estás desmotivado, si estás triste, si estás preocupado, si estás angustiado, si estás deprimido, levántate de ahí, levántate con la esperanza de que tu vida puede ser de bendición para muchas personas. Seguramente, solo por la decisión que habéis tomado de arreglar vuestra situación, solo por esta decisión que habéis tomado, ya habéis alegrado un montón de corazones. Seguro. Habéis traído paz a los corazones de vuestros seres queridos. Habéis traído esperanza, habéis devuelto esperanza. Si nosotros cuando hablamos con los padres en la primera entrevista de admisión y vienen los padres todo desesperados, tú le miras a los ojos y son unos ojos apagados, tristes, de haber estado llorando muchos años, de haber estado sufriendo muchos años, y uno empieza a hablarle y empieza a decirle que aquí su hijo se puede recuperar, que aquí su hijo puede dejar las adicciones, que si hace lo que le digamos va a recuperar el control de su vida, conforme les vas dando y les vas explicando todo lo que hacemos y todos los testimonios que hay de personas que venían como su hijo y se han librado de las garras de este demonio que es la droga.
Y tú vas viendo cómo en los ojos de la madre empiezan a abrirse, empieza a crecer una luz, empiezan a brillar y empieza la esperanza a asomar a sus ojos y a su expresión. ¿Tú no ves eso? Solo por decir que voy a poner solución al problema. Ni siquiera por poner solución, solo por decir que voy a poner solución al problema. Ya estás haciendo bien, ya estás sanando, ya estás curando, ya estás calmando, ya estás bendiciendo. Entonces, tienes ese privilegio en tus manos. ¿Qué vas a hacer? Tienes la capacidad, el poder de destruir o de crear. Tienes la capacidad de maldecir o de bendecir. Tienes la capacidad de que todo a tu alrededor empiece otra vez a florecer o que siga quemándose, siga pudriéndose, y eso, tanto para bien como para mal, pase de generación en generación. Las generaciones venideras están en tus manos, están en tus acciones. Las de tus hijos, las de tus nietos, las de tus sobrinos. Tuya es la decisión. Pero no pierdas la perspectiva. Todo lo que hagas repercute en ti y en los demás. Y a eso se le llama responsabilidad. Entonces, vamos a cerrar con la línea del día y vamos a elegir la línea de bendecir, ¿no? Bendice. O sea, haz buenas acciones que queden para la eternidad. Empieza a construir ya, en positivo, empieza a bendecir a las personas, a los corazones, porque no sabes dónde va a llegar eso, la trayectoria que eso va a tener y la repercusión que en tu propia vida, en tu propio entorno, en tu propio hogar, en tu propia familia puede tener eso. Entonces, yo creo que la línea del día la dejamos así, escueta, bendice. Entendiendo que no estamos hablando ahora mismo tampoco de un aspecto religioso, sino de un aspecto personal, humano y eterno, ¿no? Bendice con tus buenas obras, empieza a cambiar tu destino y el de tu familia, el de tus seres queridos. Tienes el poder para cambiar tu destino. Bendice y bendice a tu prójimo. El prójimo no es el negrito del África, con todo mi respeto, con todo mi corazón. El prójimo viene de próximo. Prójimo, la palabra prójimo viene de próximo. Entonces, cuando dice bendice a tu prójimo, es bendice a tu próximo. ¿Y cuál es el próximo? El que tengo al lado. La persona que tengo al lado, no tengo que irme a Gaza, a Palestina, que eso ya hay organizaciones que se encargan de ello. Yo lo que tengo que bendecir es al que tengo al lado, al prójimo, al próximo. ¿Correcto? Y por ende, eso tiene un efecto de micelio que llega a tu hogar, llega a tus seres queridos. Y llega a la eternidad. Muy bien, entonces proclamamos esta consigna que vamos a llevar durante todo el día. Recapacita durante toda la mañana en todo esto que hemos hablado. Y haz obras de bendición. Empieza por ti mismo, por dignificarte a ti mismo, por levantarte de esa posición del suelo derrotista y
y fracasada, levántate de ahí. Como le decía yo al pobre, a este muchacho, te tienes que levantar de los cartones en los que estás sentado. Y mira, se ha levantado. Tú tienes el poder, tú decides, ¿de acuerdo? Punto en línea del día, bendice. A la de 3, ¿vale? Lo proclamamos. 1, 2 y 3. ¡Bendice! Vámonos.